Bienvenidos a Hablemos de Cómics, este es el episodio número 23 y bueno, como estoy de regreso y de manteles largos, voy a empezar una historia que estaba yo guardando para mucho tiempo después, pero como no quiero esperar más, voy a empezar de una vez. Hoy vamos a hablar de la legendaria historia de Nightfall, de Batman, o mejor conocida en Latinoamérica como La Caída del Murciélago, así que vamos a darle. Primero que nada, muchas gracias a todos los que se han suscrito a la versión de YouTube de este canal. Son pocos suscriptores todavía, pero se les agradece muchísimo el que participen en este podcast escuchándolo. Por otro lado, muchas gracias a los que en diferentes plataformas de podcast han dedicado un rato a escuchar la sarta de tonteras que luego tengo que decir al respecto de los superhéroes. Entonces, les agradezco muchísimo y bueno. ¿Por qué quiero hablar ahora de Nightfall o de La Caída del Murciélago? Resulta, bueno, creo que eso nunca lo había yo dicho, todo esto que hago de los podcasts, en Hablemos de Series, Hablemos de Cine, Hablemos de Cómics y Billions TV, forma parte de el trabajo de promoción que busco hacer para la tienda, que es billionscomics.shop, mi tienda de coleccionistas de cómics. Y la verdad es que, las métricas de esto no es algo a lo que le ponga yo muchísima atención. Mi esposa dice que debería yo ponerle más atención, pero en realidad, como nosotros, me refiero a la tienda, no vivimos de el aplauso del público, ni vivimos de los likes, ni vivimos de eso, sino que vivimos de la venta de cómics. Pues la verdad es que no le había yo puesto mucha atención. Sin embargo, empecé a notar que pues mucha gente comentaba algunos videos. Yo la verdad, cuando entro a YouTube y no checo en qué video están comentando, solamente trato de darles respuesta. Muchos de ustedes sabrán que sí les respondo. Así sea una mentada de madre, pues también se la respondo, ¿no? Entonces, bueno, dije, voy a entrar a checar cómo está este asunto. Y ya cuando me di cuenta, ahorita les digo cuál es la métrica acá en YouTube. Ya abrí otra cosa que no era. Resulta que el primer video de Batman, La Caída del Murciélago, que es la primera parte que hice hace 3 años, tiene 17,867 vistas, que seguramente no va a faltar el mamón que diga, son re poquitas. Sí son poquitas en un lapso de 3 años, ¿no? Podríamos sacar el promedio para ver cuántas han sido por año. Pero la verdad es que me sorprende y me impacta que sea un cómic que les llame tanto la atención. En lo personal, pues es un cómic que a mí me marcó mucho, pero definitivamente, obviamente lo tengo en mi colección, pero pues no es como que el wow de Batman para mí. O sea, está padre en la historia y me trae buenos recuerdos de esa época, pero no es wow. Pero me llama la atención que a la mayoría de la gente sí le gusta el cómic. Entonces por eso voy a hablar un poquito alrededor de esto, celebrando que llegamos a las 17,867 vistas en la primera parte. La segunda parte de este video tiene 8,675 vistas y la tercera parte 4,453. Y todo mundo está preguntando que cuándo sale la segunda parte de La Cruzada del Murciélago. Yo creo que en 2 semanas ya escribí el guión. Es la parte de la historia de Gatúbela, pero bueno, eso ya lo irán viendo. Si nunca han escuchado esa narración, se la recomiendo. Es una narración larga, la de Batman, La Caída del Murciélago, porque la verdad amerita un video largo. Igual que el de Civil War que tengo de Marvel, igual que el de Planeta Hulk, porque son historias difíciles de parafrasear en 10 minutos, 5 minutos, sobre todo por la extensión. Y es por ahí por donde quiero empezar. Pues resulta que esta es una historia de 1993 y pues es una historia larga. Y cuando me refiero a larga, me refiero a que tuvo una temporalidad de casi año y medio más o menos. Y además es una historia larga porque es un crossover entre los diferentes libros que en ese momento se publicaban de Batman en Estados Unidos. Concretamente estamos hablando de que la historia abarca el cómic de Batman del número 492 al 510. Abarca también Detective Comics del número 600,
69, no, 59, perdón, 59 al 677. Abarca también un cómic que la verdad es, yo creo que de mis favoritos, tanto por el dibujo como por el tipo de historias que cuenta de Batman, que se llama Shadow of the Bat, escrito por Alan Grant. No recuerdo si Alan Grant es el que lo dibuja, la verdad, solamente sé que es dibujado por Alan Grant. Y que la verdad Alan Grant tiene un estilo muy interesante narrativamente hablando. Y Shadow of the Bat abarca del 16 al 30. Por esas épocas también salió la primera serie en solitario de Catwoman. También es una buena historia, me parece que le echaron muchas ganas. Sin embargo, pues era una época diferente en donde los cómics enfocados en mujeres, salvo que fueran Wonder Woman o alguna otra de Marvel, que tuviera un cierto nivel de popularidad, pues iban a pegar. Por ahí también está una serie bastante mala de Justice League que se llamaba Task Force y abarca 2 números. Abarca también Legends of the Dark Knight del 59 al 63. Que realmente no son historias tan relevantes, ¿no? Son historias de acompañamiento. También por esos años salió el cómic en solitario de Robin con Tim Drake como el protagonista y la historia abarca del número 7 al número 9. También otra cosa que DC hacía en ese entonces es que sacaba los famosos showcase y los showcase del 93 abarca el número 7 y 8 con una historia de... creo que es la de Two Faces. Showcase del 94 abarca el número 10 y bueno, obviamente las 2 historias que se salen por completo de los libros que se estaban publicando de Batman, que uno es Batman Sword of Azrael o Batman la Espada de Azrael, que es la historia de origen de Jean-Paul Valley. Y por otro lado, Batman, la venganza de Bane, que es el origen del personaje llamado Bane, que es el protagonista de la primera parte, no el antagonista, mejor dicho, de la caída del murciélago. Entonces, bueno, como podrán ver, son muchísimos números, o sea, es bastante lo que hay que leer o lo que había que coleccionar en ese entonces. Y cabe mencionar que, bueno, en ese entonces, para los que no ubican mucho la época, la década de los 90 en México, concretamente entre el 93 y el 94, fue una época de crisis en este país, porque empezaron estos movimientos como el del EZLN, lo cual desestabilizó mucho al país. Era el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y además se dio el famosísimo, al final del 94, el error de diciembre que devaluó nuestro peso y que pasamos de que el tipo de cambio fuera de 3,000 pesos, 3 pesos, perdón, porque ya estábamos en los nuevos pesos, y llegara por lo menos a los 7, 8 pesos, ¿no? Se fue prácticamente al doble y un poquito más. Entonces imagínense que comprar un cómic pues ya se volvió un poquito más privativo, ¿no? Entre el 93 y el 94. Pero bueno, además era una época en donde, por ejemplo, yo soy de Puebla, del estado de Puebla, concretamente de la ciudad de Puebla, y pues era difícil encontrar tiendas de cómics que no vendieran cómics en español, porque pues los encontrabas en Vips, en Sanborns, en el botadero de cómics, en el botadero de revistas, y siempre los encontrábamos en mal estado, ¿no? La neta es que eso era como medio malo de la época, pero bueno, al final lo tenías, pero no siempre podías tener las historias en continuidad. Entonces a veces comprabas uno, te perdías el Detective Comics, y luego te perdías el otro de Batman, y luego pues retomabas hasta Detective Comics y decías, no sé qué madres pasó de esta historia a la otra, y pues tratabas como de armarla. En ese entonces, Grupo Editorial Vid, que era una casa editorial buenísima en traducciones, en cuidar muchísimo los detalles, lástima que haya desaparecido, sí, guardemos un minuto de silencio, los empezó a sacar en compilados, ya por ahí del 94, entonces muchos de nosotros, nuestras primeras historias de Batman, de Nightfall, las empezamos a tener en compilados. Yo todavía guardo mis versiones en español, aunque pues no es algo que yo realmente coleccione tanto en español. Y entonces, bueno, ya, les di todo el contexto. Para quienes no conozcan esta historia de Nightfall o la caída del murciélago, es una historia
que corre muy a la par de la caída de los tres héroes, de los otros dos héroes importantes de la marca DC. Uno es Superman, que Superman estaba atravesando en ese momento por la muerte de Superman, el mundo sin Superman, el regreso de Superman, el reino de los Supermanes y de ahí todo lo que emanó, ¿no? Y por otro lado también teníamos la caída del héroe Hal Jordan, que si ustedes revisan el episodio anterior a este, hablo de Hal Jordan, que es mi superhéroe favorito, ¿no? Entonces, bueno, pues Batman no se podía quedar atrás. Y entonces se les ocurrió la idea, hubo una lluvia de ideas de qué podían hacer con Batman, porque tras el famosísimo novela gráfica, que así se le denomina ahora, en 3 tomos de El regreso del Caballero de la Noche, escrita por, discúlpenme si se me olvida el nombre del escritor, que bueno, es como Alan Moore, también es inglés, ahorita me acuerdo del nombre del escritor, al güey que escucha esto y dice, estaría chido que te acordaras de los nombres, chinga tu madre, cabrón, porque seguramente lo vas a poner en los comentarios, pero bueno, de ese güey, siempre se me olvidan los nombres, pero bueno, ni pedo. Después de ese mega hit que puso otra vez a Batman en el mapa en la década de los 80s y del boom de las películas, porque las películas de Michael Keaton como protagonista y de Tim Burton como director, la verdad es que sí marcaron una época muy oscura en el personaje. Entonces, pues no querían dejarlo atrás. Otra parte del contexto importante para Knightfall es que es justamente los años en los que hay un cisma en la industria del cómic. Y con esto me refiero a es un punto de quiebre en el cual muchos de los dibujantes, principalmente dibujantes, al sentirse menospreciados dentro de DC y Marvel, deciden irse de estas empresas y fundar su propia empresa bajo condiciones más equitativas, lo cual me parece que es bastante bueno, porque al final del día creo que Marvel y DC habían caído mucho en este rollo de no darle crédito a las personas que hacían, pues los dibujantes un 50% del trabajo y los guionistas otro 50% del trabajo, porque al final es un trabajo en equipo. También están los entintadores y lo demás, pero bueno, creo que al final ellos son los que llevan. Vamos a darle 40 y 40. Y el que te pone los diálogos, las burbujas de diálogo y el que te hace el entintado y el trazo el trazo con la pluma, pues también tienen un porcentaje, ¿no? Es un trabajo en equipo al final del día. Y si no les estás dando el crédito que merecen, pues ni modos, ¿no? Se tuvieron que ir. Todo esto orquestado por McFarlane. ¿Cómo se llamaba el otro güey? Déjenme recordar. El creador de Deadpool. Aparte me cae gordo, por eso tampoco creo que me sé su nombre. Rob Liefeld, Fabián Nicieza, Jim Lee deciden crear su propia empresa, una empresa en donde pues prácticamente ellos se dedicaran a publicar, y básicamente la idea era que hubiera una libertad creativa y que todos pudieran gozar de los propios derechos, y entonces se crea esta empresa llamada Image. Entonces, bueno, es una gran idea, pero justo eso hace que estos dibujantes, sobre todo Rob Liefeld, que era una superestrella en ese momento, no es que los otros no, pero Rob Liefeld era el que estaba en boga, pues hace que haya una migración tremenda de dibujantes de Marvel. Y entonces, pues DC empieza a tener un poco de miedo y dice, mira, antes de que me pase a mí, tengo que hacer que mis dibujantes y mis escritores pues hagan algo chido, ¿no? Y pues darles una chamba bastante buena. Entonces, pues obviamente, los cómics que empiezan a generar en Image son cómics de hombres musculosos con traje, o músculos dentro del músculo, literal. Casi todos los dibujos de Rob Liefeld de sus personajes son así, músculo dentro del músculo. Está la famosa imagen esta, ¿no? Del Capitán América, para que se den una idea del Capitán América todo pechudo, ¿no? Que está súper mal dibujado el cómic, pero bueno, en esa época era lo que llamaba la atención. Los trajes que tenían un montón de cinturones con bolsitas para gadgets, el dibujar personajes en escenas muy épicas de golpes pero sin fondo, son como las características de la época, ¿no? Y entonces pues DC no se quiere quedar atrás y dice, pues hay que darle una nueva imagen. Si a Superman ya le pusimos una greña, una coleta,
creamos a un nuevo Linterna Verde, o vamos a crear un nuevo Linterna Verde porque más o menos corre a la par, pues creo que Batman necesita algo más. Y ese algo más para Batman fue crear dos personajes, así como lo hicieron con Superman. Uno que lo destronara y otro que se convirtiera en el dueño del manto de Batman. Entonces, previo a Nightfall, hay dos historias que son importantes. La primera es La venganza de Bane, que es así, en el orden de lectura es la primera que uno debe de leer. La venganza de Bane es un one shot caro, porque pues realmente fue algo que agarró mucha gente de sorpresa, en donde nos cuentan quién es este personaje, de dónde viene, su relación con la isla de Santa Prisca, cómo es que logra sobrevivir. Y entonces, ¿cómo es que se entera de esta figura de Batman viviendo apresado en esta isla? Y pues quiere ir a retarlo, ¿no? Que eso es parte de lo interesante de esta historia, ¿no? Va a Ciudad Gótica a retarlo junto con sus secuaces. Por otro lado, hay otra historia que viene en Legends of the Dark Knight, una historia de 4 o 5 números, no recuerdo bien. Esa ni siquiera la tengo yo, está difícil de conseguir hasta en compilado en TPB o compilado en hardcover en idioma inglés. En español creo que hace unos 2 o 3 años sacaron un compilado. La historia se llama Venom y nos cuenta la historia de cómo Batman, este cómic de Legends of the Dark Knight, es como te cuentan historias que normalmente no veríamos en el cómic de Batman porque pueden ser o muy oscuras o son historias a lo mejor como intrascendentes en la continuidad porque están ubicadas en un retcon, ¿sí? Que no afectan lo del futuro. Pero la historia de Venom sí, porque nos cuenta cómo Batman, al encontrarse muy madreado, enfermo, desgastado por la vida de ser Batman, empieza a tomar una droga llamada Venom que le ayuda a poder hacer cosas que antes él no podía hacer porque pues como ser humano necesitaba descansar. Recordemos que él no es un metahumano, ¿no? Entonces esa es otra historia importante, son 5 números, la verdad no recuerdo exactamente en qué parte están dentro de Legends of the Dark Knight, ahorita les digo. Pero bueno, esas son 2 historias importantes relacionadas al personaje de Venom. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas historias como que no veíamos a dónde iba. Previo al evento de Nightfall también Bane hace su primera aparición en Ciudad Gótica, está observando a Batman, pero a la par Bane se enfrenta contra otro personaje de estos villanos de Batman llamado Killer Croc, y en ese enfrentamiento que tiene contra él le rompe los brazos. O sea, imagínense que Killer Croc era un personaje de los más fuertes físicamente a los que Batman se enfrentaba. Y resulta que pues este nuevo personaje le rompió los brazos y hasta el hospital lo mandó, hasta la mandíbula creo que le rompió. Entonces sí es como peligroso, ¿no? Este personaje que acaba de aparecer. Miren, acabo de encontrar, nada más que creo que no se ve. No se alcanza a distinguir en la imagen que tengo acá. Es el número 17. Entonces el número 17 es la parte 2 de 5. Entonces el número del Batman Legends of the Dark Knight del 16, 17, 18, 19 hasta el 20. La historia se llama Venom y además tiene unas portadas bastante padres que creo que a varios de ustedes les podrían gustar. Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Y también nos llegan a contar la historia de Jean-Paul Valley. Jean-Paul Valley, sí, la historia de él, dijeron, a ver, así como con Superman, no puede ser Lex Luthor, Brainiac, Metallo, ¿no? Alguno de estos personajes clásicos que lo mate. Tuvimos que crear un nuevo personaje llamado Doomsday. A Batman lo va a destronar un nuevo personaje, lo vamos a llamar Bane. Ahora, ¿quién va a tomar el manto del murciélago? ¿No? Esa es la pregunta. Creo que la mayoría de nosotros, si hoy nos preguntaran quién te gustaría que tome el manto del murciélago, yo pienso que la mayoría estaríamos pensando que el elegido para esto debería ser Dick Grayson, Nightwing, ¿no? Una porque técnicamente, aunque no es su hijo, es el primogénito, ¿no? Algunos otros dirán que Damian Wayne, porque pues realmente es su hijo, ¿no? Aunque después ya hay una historia muy reciente donde Deathstroke pelea la paternidad de Damian Wayne y después se sabe otra cosa diferente, pero bueno.
Pero creo que la mayoría, en una encuesta, podremos hacerla, diría que Dick Grayson. Pero bueno, entonces... Pero Dick Grayson no acababan, ya tenía un rato que estaba circulando su cómic, el de Nightwing, en donde pues la verdad no le iba muy bien en ventas, pero pues tenía como ciertos seguidores, y sacarlo de esa historia para meterlo a Batman, pues la verdad no se veía como óptimo. Es una decisión de negocios bastante estúpida, ¿no? Le acabas de sacar un cómic, tiraje, escritor, etcétera, etcétera, y de repente lo mandas a hacer Batman, pues sí está medio idiota el asunto. Y entonces dicen, pues debemos de crear un nuevo personaje, un personaje que pueda tomar y ser una contraparte de Bruce Wayne, aunque no Bruce Wayne o Batman como tal. Entonces deciden crear a un personaje con estas características de la época, con una moralidad dudosa, y que además tenía un background interesante. Entonces crean el personaje de Jean-Paul Valley. Jean-Paul Valley es un... la historia de él la podemos ver en La Espada de Azrael, Sword of Azrael. Y bueno, la historia de él está muy bien trabajada. Es una historia donde creo que es Denny O'Neil, ahorita les digo el nombre del escritor y el nombre del dibujante para que no hable yo diciendo tonteras. El nombre del dibujante es Denny O'Neil el nombre del escritor es Denny O'Neil y el nombre del dibujante es Joe Quesada. Joe Quesada, para los noventeros como yo, pues era una cosa impresionante el dibujo que tenía Joe Quesada. La verdad es que bastante realista, bastante chido. Actualmente solamente se dedica a hacer algunas portadas. Fue editor en jefe de Marvel por algunos años. Ahorita la verdad no sé en qué ande. Y es una miniserie de 4 números donde nos presentan a este personaje. Nos dicen, a ver, mira, ya lo vimos en la serie. Aparece como un amigo de Tim Drake. Aparece como un cuate que está tratando de ayudar a Batman, pero queremos saber quién es. Resulta que eres el heredero de el manto de Azrael. Y muchos decían, pues, ¿qué es esto de Azrael? ¿No? O sea, como esto en qué nos ayuda a entender la historia del personaje. Azrael es un vengador perteneciente a la Orden de San Dumas, muy en este rollo de las sociedades secretas medievales, ¿no? Una sociedad secreta, la Orden de San Dumas, que obedecía a este patrón llamado San Dumas y que era el ángel de la venganza de este grupo de personas que cada que alguien se salía del redil de lo que ellos hacían, pues iban sobre él. En esta historia conocemos a Li-Ha, un villano que pertenece a la Orden de San Dumas, pero acabó yéndose por el lado oscuro de la Orden, un demonio llamado Bis, que es como la justificación de la maldad a la que enfrenta Azrael. Y nos muestran cómo el papá de Jean-Paul, que lo abandonó desde pequeño, se presenta un día a la puerta, herido de gravedad, y pues en ese momento se le activan los recuerdos porque estuvo programado lingüísticamente, neurolingüísticamente, durante años, para convertirse en este ángel de la venganza. La historia está muy loca, la verdad es que la historia está muy loca y es una historia bastante sangrienta y agresiva que lleva a Batman y a Alfred a tratar de entender quién es este cuate. Parte de lo padre del asunto está en que Jean-Paul tiene una personalidad aquí toda introvertida, toda tetefa, y de repente cuando se pone el traje de Azrael en automático se le activa todo, ¿no? Esta memoria muscular, esta memoria de inteligencia muy cabrona, y pues se vuelve un par de Batman. Sin embargo, a Batman lo que le preocupa, a Bruce Wayne lo que le preocupa es que es muy agresivo. Entonces, bueno, nosotros es como el background que tenemos, ¿no? De Nightfall. Entonces imagínense, ya tenemos al villano, ya tenemos al que va a ser el heredero, ¿no? Del manto del murciélago, pero necesitamos un contexto. En los cómics resulta que la temporalidad pues es algo ilusorio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que algo que pasó en la década finales de los 80s, que es la muerte en la familia, donde el segundo Robin, Jason Todd, muere. ¿Sí? Ya platicaremos en algún momento de todo el contexto de esa historia. Pues Batman ya venía bastante dañado de este asunto, ¿no? A la par, Superman acababa de morir, pues al final pues eran brothers, ¿no?
trae un tema ahí con una pareja que tuvo unos números antes, que al parecer eso no resulta muy bien. Y pues bueno, el primer gran evento dentro de esta parte de la historia de Nightfall es que Bane lo quiere romper. Y lo primero que hace es, en el número 492, si mal no recuerdo, en el número 492, Bane junto con sus secuaces generan una fuga masiva del asilo de Arkham. Y entonces, al generar una fuga masiva, sale el Joker, sale el ventrílocuo, salen todos los villanos que a Batman le ha costado mucho trabajo guardar ahí, ¿no? A lo largo del tiempo. Y pues Batman anda además enfermito, ¿no? Trae una gripilla ahí medio extraña, porque es lo que te dicen en el cómic. Perdón, no es en el 492, es en el 491. Y pues en ese cómic vemos cómo Batman se ve impedido para poder ayudar, ¿no? A la policía de Gótica, pues a detener esto. Y ahora todos los villanos a los que él ha enfrentado en diferentes momentos están sueltos. Entonces, de aquí se empiezan a derivar una serie de historias sobre las que nosotros vamos a ir siguiendo a Batman, y donde Batman está tan descuidado que no quiere ayuda de Robin, no quiere ayuda de Jean Paul, que ya colaboraba con ellos. Y él dice que él puede hacerlo prácticamente todo. Entonces, la verdad es que vemos a Batman en diferentes situaciones. Vemos en una, vamos a ponerlo así, ¿no? Basándome en el video que tenemos en Billions TV, que si ojalá lo puedan ver. Vemos un Batman que inicialmente se enfrenta contra Amígdala, un personaje demasiado fuerte, con mentalidad de niño, manejado por el ventrílocuo y por la marioneta del ventrílocuo. Y pues Batman le mete una tranquiza. Vemos también a Batman enfrentándose a Zsasz. Para quienes no ubiquen a Víctor Zsasz, es un personaje, yo pienso, el más parecido a Carnage dentro de los villanos de Spider-Man, para que me entiendan, porque muchos a lo mejor a Zsasz no lo ubican. Si bien no es un villano de la galería de Batman, de los principales, es un villano secundario bastante tenebroso y terrible por cómo está construido. Es un asesino serial. No tiene miramientos, y donde nos ponen la escena que es en una casa en donde viven chicas, una tipo un sorority, ¿no? El opuesto de las fraternidades, hecho para mujeres. Él se introduce ahí y amedrenta con matar a las mujeres, ¿no? Todo su cuerpo está marcado con el número de víctimas que ha tenido. Es un personaje bastante agresivo, ¿no? En un contexto como ahora, sí, en esta época, donde este tipo de temas son delicados, creo que no hemos visto muchas historias de él, porque creo que nadie se quiere meter en esa bronca. Pero bueno, el contexto en el cual Batman se lo topa, le mete una madriza marca Diablo, al grado que Montoya, una de las policías más famosas dentro de la galería de aliados de Batman, le dice: güey, bájale 3 rayitas, ¿no? Vemos también, por ejemplo, al Sombrerero Loco, en una buena historia del Sombrerero Loco, donde podemos ver cuál es el alcance y el potencial que puede tener. También hay una historia con Hiedra Venenosa, una historia muy clásica que te recuerda a la serie, ¿no? De Batman, la serie animada. También vemos al Acertijo, pero el Acertijo en una versión, pienso que todavía para esa época el Acertijo era uno de estos personajes que no sabían exactamente qué hacer con él. Ahora ya hemos visto historias mejores, ¿no? Como La Guerra de las Bromas y los Acertijos, escrito por Tom Taylor en la serie de Batman, que a mucha gente no le gustó, pero esa historia es muy buena. También aparece Killer Croc. Y bueno, el punto es que aquí vamos viendo a Batman haciendo mil y un cosas. Hay una parte en estas historias pequeñas que va teniendo, donde se llega a topar con el Joker. Tiene un primer encuentro con el Joker. Bueno, es el único, porque los siguientes encuentros son con Jean Paul. En este encuentro con el Joker, él está infectado por la toxina del miedo, porque hicieron el espantapájaro y él una mancuerna muy interesante. Y al verse afectado por el gas del miedo, en lugar de darle miedo con el control que tiene Batman, empieza a alucinar que pudo haber salvado a Jason Todd. Por eso les digo, o sea, como que es todo el background que él trae. Le mete una madriza marca Diablo al Joker.
La verdad es que es una historia muy muy buena. Y pues de repente vamos viendo cómo Batman se va desgastando. Hay una historia donde se enfrenta contra Luciérnaga en un parque de diversiones y pues está quemando todo Luciérnaga y Batman pues con fiebre, todo malherido, ¿no? Cansado, va y lo enfrenta y acaba madreadísimo. Para esto los secuaces de Bane, principalmente Halcón, lo está vigilando, están viendo qué pasa con él, para que Bane aproveche el momento ideal y vaya y lo ataque en el momento en que sea más débil. Entonces, al término de esta primera parte de Batman, la caída del murciélago, lo que podemos ver es un Bruce Wayne puteadísimo, madreadísimo, cansadísimo, llegando a la Baticueva y viendo a Alfred tirado en el piso. Y escuchando una voz que le dice, y ahora te voy a romper a ti, cabrón. Entonces, es la primera vez que vamos a ver a Batman enfrentándose a Bane. Tuvieron un encuentro previo a todo esto en el cual Batman no sabía ni quién era este cuate. Se enfrentan en la Baticueva, porque para esto Bane logra descubrir quién es Batman, que es Bruce Wayne. Entonces se enfrentan en la Baticueva y pues obviamente con un Batman debilitado, para Bane es muy fácil, además con la ayuda del veneno, ¿sí? Que es una droga al final del día, como esteroides, no vamos a ponerlo así. Inclusive el Bane dibujado de esa época está todo peludo, está mamey, pero no mamey todo desproporcionado, sino que es un dibujo muy ad hoc a los de la época, como diciendo, mira, mientras en las otras editoriales, como les dije bueno, en una parte del podcast, dibujaban personajes mamadísimos, acá está mamado, güey, pero hasta ahí nada más, o sea, es una persona normal, ¿no? Dentro de todo. Y le parte la madre a Batman. Y algo que le dice que se te queda muy grabado es que él va a hacerse con Ciudad Gótica y que va a estar Batman ahí porque no lo va a matar. Lo único que hace es que lo deja inválido. Y está esta escena increíble donde le rompe la columna. Primera vez que vemos a Batman doblado, tirado. Ahí es donde acaba la primera parte de Batman, la caída del murciélago. Entonces, después de eso viene la segunda parte, ¿no? Yo por lo menos lo divido así como para que haya un mejor entendimiento. En la segunda parte, pues Gótica es un caos porque siguen sin atrapar a muchos villanos. El Joker sigue fuera, otros villanos pequeños empiezan a aparecer, pero al final del día pues hacen estragos. El mayor de la ciudad, el alcalde de la ciudad, pues está preocupado porque este desmadre ya se salió de control. Gordon tampoco sabe qué hacer. Y entonces Batman, que fue aventado ahí en pleno centro, ¿no? O zona más transitada de Gótica, lo fue a aventar Bane. Pues está inválido y pues hay que hacer algo al respecto. Mientras tanto, la ciudad no se puede quedar sin Batman. A Tim Drake se le hace muy buena idea decirle a Jean Paul, oye, pues este güey ya se vistió de Batman en algún momento, pues que nos eche la mano. Y entonces empiezan a trabajar. Sin embargo, entre más pasa el tiempo, Jean Paul utilizando el traje de Batman, la programación de la Orden de San Dumas, que solamente se presentaba cuando se ponía el traje de Azrael, se empieza a manifestar más y más y más. Empieza a tener alucinaciones y empezamos a ver que el personaje no está muy bien, que digamos. Empieza a tener problemas con Tim Drake. Empieza a no necesitarlo y empieza a ser como más independiente. Bruce y Alfred se van, ¿no? Algo pasa, que es que a la doctora Chandra Kinsolving, una doctora con la que Bruce empezaba a tener una relación, es secuestrada cuando va a visitar al papá de Tim Drake, porque ella era su médico, y ambos son secuestrados y son llevados a otro lado. Lógicamente Bruce decide ir por ella y por el papá de Tim, y pues prácticamente deja a Jean Paul solo. La escena es increíble porque en el cómic se ve como le dice, bueno güey, te quedas ahí con la Baticueva, te quedas con la casa, ahí regreso al rato. Y la cara de él es así como de, a huevo, me quedé solo. Sí. Y entonces deja que la programación de la Orden de San Dumas pues se manifieste. Él empieza a ver que la capa le estorba. Él empieza a ver que necesita más cosas para poder hacer realmente justicia. Él no entiende por qué Batman no los mata, por qué Batman es tan benévolo, siendo que él, como Azrael, pues él mata a todos, ¿no? Y entonces decide hacerse unos guantes. La programación prácticamente empieza a hacer lo que cree un traje de Azrael estilo Batman.
y entonces se crea unos guantes. Y con estos guantes se empieza a pelear contra los malos al grado de herirlos de bastante gravedad. Y eso es algo que empieza a molestar a Tim Drake, porque además de que le está dando cortones como Robin, pues ahora tiene que lidiar con todas estas cosas que está haciendo que pues Batman no hacía. Y que la verdad pues eso puede dejar muy en mal al personaje. Entonces empiezan a tener muchos problemas. Jean Paul, además de los guantes, se empieza a dar cuenta que necesita un traje diferente. Aquí hay una parte de la historia que yo sí les recomendaría que la leyeran. Esto pasa en Shadow of the Bat, en número 16, 17 y yo creo que 18, si mal no recuerdo. En estos cómics, entre el 16, 17 y 18, nos cuentan un poquito de, ya que tiene el nuevo traje puesto, cómo es que necesita relajarse un poco. De hecho, en estos cómics, concretamente de Shadow of the Bat, aparece un personaje que es un asesino a sueldo muy parecido al violador de Spawn, que hoy tiene un nombre diferente, creo que le llaman The Clown. Yo creo que tiene que ver mucho por el contexto, como les digo, en el cual nos encontramos, donde usar ese tipo de palabras pues es como altisonante, ¿no? Etcétera. Y se enfrenta contra este personaje, la verdad no recuerdo el nombre del villano, pero está muy interesante la historia, perfectamente bien dibujada, y podemos ver la verdadera naturaleza de Jean Paul, no como guardián, sino como un asesino a sueldo prácticamente, porque eso es lo que se logra ver ahí. Y bueno, en esta historia, ¿sí? Cuando logra hacerse del nuevo traje, va a retar a Bane, porque ya se había enfrentado con él previamente, nada más que Bane le ganó, pues porque la capa le estorbaba, según Jean Paul. Jean Paul crea este nuevo traje, que es un traje mamadorcísimo. La verdad es que es uno de los trajes que para los 90s estaba muy muy padre. Hay una figura, de hecho yo la acabo de comprar, de estas figuras de McFarlane. Es un Gold Label y se llama Azrael Batman Armor. A mí me costó un poquito de trabajo conseguirlo, porque pues normalmente yo compro en Amazon. A veces no me gusta comprar en Mercado Libre porque a veces no te llega lo que te debería de llegar y es un desmadre luego la devolución y bla bla bla. Pero me esperé a que apareciera en Amazon y la verdad es que me pareció una buena compra. Tengo una versión de la segunda armadura de Batman Azrael de las figuras estas de DC Universe, donde viene Batman con el traje azul clásico y gris, y donde viene el traje de Azrael, la segunda versión, en rojo, que en lugar de capa tiene unas como navajas en lugar de capa en la espalda, de hace ya algunos años. Pero bueno, creo que contrastándolos, la verdad es que está 1000 veces mejor la de McFarlane. Entonces la recomiendo muchísimo, ojalá la puedan encontrar. Ven que nosotros no vendemos figuras, vendemos cómics, ¿no? Entonces no les digo que yo se las consigo porque la verdad no me doy esa tarea. Pero empezamos a ver entonces este Batman muy diferente. No es un detective, es prácticamente el palo de la justicia, ¿no? Él va y les da palazos a todos porque él es el palo de la justicia. De hecho, Gordon se empieza a dar cuenta pues, que este güey no es Batman. Habla como él, se mueve un poco como él, pero Gordon es detective. A él no lo engañan tan fácilmente. Entonces, bueno, una vez que Jean Paul se hace con el manto del murciélago, comienza la tercera parte de La caída del murciélago, que se llama La cruzada del murciélago. Pero para eso haremos otro episodio más adelante donde platicaremos de esto. Si bien es una historia larga, ¿sí? La parte de La cruzada del murciélago, creo yo que es una historia que nos podemos brincar varias cosas. De repente como que hay historias que dices, bueno, esto como que no, pero esto como que sí. Historias que de repente son como de relleno, tratando de darle tiempo. Y a la par que se da la historia de La cruzada del murciélago, también se da la historia de cómo Bruce Wayne está tratando de volver a caminar, recuperar la movilidad, porque pues prácticamente estaba inválido, y cómo está tratando de volver a ser Batman. Que esa es la historia interesante de esto, más allá de lo que le pasa a Jean Paul. Con Jean Paul en la segunda parte, bueno, en la tercera parte, ¿no? La cruzada del murciélago, vamos a ver su auge y caída. Y bueno, la verdad es que es una historia
muy interesante. Les digo, me voy a brincar algunas cosas y la iré contando a la par que vaya yo subiendo más videos directamente a Billions TV, donde van a poder ver esto. Pero bueno, la verdad quería yo hablar de esto porque me parece muy chido que la mayoría de la gente le haya dado muchísimas vistas a ese video. Es el video que prácticamente nos puso en el mapa y gracias a ese video mucha gente llega a la tienda. Si ustedes con el título caen y ya se chutaron todo esto, les recomiendo que se den una vuelta por la tienda. Si no es para ustedes, regalen un cómic, por favor. Regalar un cómic es un regalo, es un muy buen detalle, cabrón. Es algo que se puede coleccionar, que tal vez después pueda revender, porque los cómics, sobre todo los que son clásicos, no se abaratan, al contrario, se aprecian. Y aunque sean cómics que no sean tan importantes, al final del día los puedes vender a precio de portada y estamos del otro lado, ¿no? Entonces, espero les haya gustado esta reseña, review, no sé cómo llamarle esta madre, sobre Nightfall, la caída del murciélago. Próximamente hablaremos de la caída de la cruzada del murciélago. ¿Sale? Es una historia muy larga, pero bueno, la iremos contando en Billions TV y aquí estaré haciendo los comentarios. Cuéntenme de qué les gustaría que hablara yo, mándennos mensaje. Entren a la tienda billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics, dejen mensaje ahí y con todo gusto les voy a responder. Si buscan el cómic, lo tenemos en grapa, no lo tenemos en TPB porque la verdad es que hubo una escasez con el tema de la pandemia de los TPBs y principalmente en idioma inglés. Recuerden que aquí casi todo es, bueno, no casi, yo creo que el 99.8% es en inglés, el 0.2% son algunos materiales en idioma español. ¿Sale? No es malinchismo ni nada, pero creo yo que vale más un cómic en inglés, ¿no? Así te forza también a aprender el idioma inglés que tanto nos cuesta a los mexicanos y en general a los latinoamericanos. Pero en fin, no sé dónde nos escuchas, pero ni a qué hora nos estás escuchando, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos escuchamos en otra edición de este podcast que se llama Hablemos de Cómics. Yo soy Warner y nos vemos. Chao.